Bien, chicos, del semestral Uni, nuevamente con ustedes el profesor José Gutiérrez. Vamos a desarrollar a continuación lo que son la práctica de las preguntas sobre la semana 5 que explicamos, que era el primer desarrollo regional, también conocido como el intermedio temprano. ¿Ya? En palabras de John Rowe, intermedio temprano. En palabra de Lumbreras, primer desarrollo regional. Es la misma etapa. ¿Sí? El primer desarrollo regional es una etapa en la cual se desarrollaron diversas civilizaciones pequeñas que tenían el control de una región solamente en el Perú. La primera pregunta dice, ¿qué características predominó en la cerámica de la cultura moche? La cerámica de la cultura moche será una cerámica de tipo documental, de tipo monócromo, presentaba horror al vacío, tenía incisiones, o era de varios colores, tenía policromía. ¿Cuál sería la clave ahí? Bueno, explicamos en la parte teórica que la cerámica moche era una cerámica pues escultórica, que habían imágenes interesantes, que parecía que nos hablaban de la realidad, nos explicaban la realidad. Por ejemplo, pescadores con caballito totora, con gente que les ayuda a poder sacar el guano, guerreros con sus armas, su vestimenta, lo típico que ellos utilizaban. Entonces, la cerámica es documental, ¿por qué? Porque algunos arqueólogos plantean que sería como una especie de documento abierto. Hay mucha información en su cerámica, estilos de vida, tipo de economía, la parte militar. Entonces había una gran variedad de cosas que nos daba a entender esta cerámica de la cultura de los mochica. Entonces, pregunta número uno, documental. ¿Ya? Documental. Es una cerámica de dos colores, predominantemente el rojo y el amarillo, y una cerámica que plasma entonces la vida cotidiana de los mochica. Pregunta número 2. En el primer desarrollo regional, también conocido como intermedio temprano, se desarrolló a nivel tecnológico y económico. A ver, ¿qué se desarrolló a nivel tecnológico y económico? ¿Qué es en qué destacaron estos pueblos del primer desarrollo regional? ¿Qué marcarías tú en el examen de admisión? Habrán destacado en un gran trabajo artesanal, habrán destacado en una alta organización social, habrán destacado en hacer estados militaristas, en la religiosidad, en la hidráulica. En realidad hay varios elementos ahí, ¿no? Hay varios elementos. Pero si nos vamos por lo que nos dice el enunciado tecnológico y económico, ¿qué significa esto? Aplican la tecnología para poder obtener su subsistencia, porque lo económico es producir, ¿sí o no? Producir para poder sobrevivir, obtener los recursos económicos que son ilimitados, pero también escasos, ¿no? Las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son escasos. Entonces, si nos vamos por la parte económica, ¿qué marcarías? Claro, utilizaron la tecnología hidráulica. Hicieron canales, chacras hundidas, hicieron galerías filtrantes. Esta tecnología la van a utilizar para poder producir alimentos, para tener agua para el regadío, para las plantas. La agricultura es su principal actividad. Pregunta número 2, entonces la clave era E. ¿Sí? Repito, tecnológico se va a la técnica para poder producir, porque es un término económico esto de
cómo utilizamos la tecnología para poder lograr la subsistencia. Entonces la única podría ser la tecnología hidráulica, manejar el agua para poder regar las plantaciones. Vamos a la pregunta número 3. La 3 nos dice, el señor de Zipán fue descubierto por el arqueólogo peruano Walter Alba. Estos restos, ¿a quién pertenecían? ¿Quién era ese hombre? ¿Será un gobernante moche? ¿Un máximo sacerdote? ¿Un sacrificio de niños? ¿Un escritor de payares? ¿Grupo de guerreros? ¿Quién era este señor? Bueno, normalmente los gobernantes estaban vinculados a los grupos sacerdotales. Pero ¿cuál sería más preciso decir? Gobernante de los moche, sacerdote máximo de los moche. ¿Cuál sería aquí tu posible respuesta? ¿Mm? Ya. Era un hombre vinculado al culto religioso. Pero había muchos hombres vinculados al culto religioso. En realidad, cada valle tenía su propio gobernante. Esto de poner sacerdote máximo suena a que en todo el mundo moche, en todas las provincias moche, había un sacerdote principal. Pero en realidad, aquí lo que estamos hablando cuando hablamos del señor Zipán era un alaec. ¿Qué es un alaec? Un gobernante de un valle. Entonces, el señor Zipán sería el gobernante de un valle, vinculado también con cuestiones ceremoniales religiosas. Hay, como puede ver, una gran cantidad de reliquias con las que se le encontró al señor de Zipán, Walter Alba, ¿ya? Entonces, en esta pregunta un tanto conflictiva, la clave sería gobernante. Al igual que la dama de Cao gobernaron una zona o un valle de los moches. ¿Recuerdas? Alaec. Vamos ahora a la pregunta número 4. ¿Quién fue el descubridor de la cultura moche? En realidad, ¿quién fue el descubridor de la cultura moche y también de la cultura nazca? No fue el padre de la arqueología, no fue la arqueología peruana, no fue Julio César Tello. Fue en realidad el maestro de Julio César Tello. ¿Quién fue el maestro de Julio César Tello? Un arqueólogo alemán. Cuando vino este arqueólogo alemán, prácticamente todas las ruinas estaban como que vírgenes. Estaban todas las ruinas para recién ser investigadas. Y este señor Maxul logró investigarlo de una manera magistral. Maxul, entonces, descubridor de la cultura moche, que inicialmente llamó Proto-Chimú, y la cultura nazca, que también inicialmente llamó Proto-Nazca. 4, entonces la clave sería Maxul. Ahora nos vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver la pregunta 5. La arquitectura moche sobresalió especialmente en la construcción de... ¿Qué construían los moche en arquitectura? Construían murallas, construían caminos, huacas, huachaques, ciudades. Cuando uno va a la costa norte ve una gran cantidad de construcciones que son templos. Estos lugares religiosos son precisamente huacas, ¿ya? Entonces las 5 serían pues la construcción de enormes huacas. Profe, ¿cuáles son las huacas más grandes, más impresionantes? Las huacas del sol y las huacas de la luna. Pero también hay otras muchas huacas, ¿ya? En toda la costa norte hay complejos, hay una gran cantidad de huacas que nos permiten ver la habilidad de los arquitectos mochicas, ¿ya? Entonces la pregunta número 5, la clave, chicos, era barco. La clave era barco. Huacas, grandes construcciones. Acuérdate de la Huaca del Sol, que es la más grande de todas las construcciones moche.
6. Las líneas de Nazca fueron considerados un calendario agrícola. ¿Quién hablaba de calendario agrícola? Bueno, vamos a recordar como para examen de admisión. El que lo encontró fue Toribio Mejía Céspedes. Mejía Céspedes decía que eran caminos sagrados, ceremoniales. Luego Paul Kosok lo sobrevoló y planteó que en realidad era un gigantesco zodiaco andino, como una especie de horóscopo, lo cual también fue desmentido. Y la arqueóloga alemana, o la persona que más estudió la línea de Nazca, fue Maria Reich. En realidad era una matemática, pero se enamoró de la arqueología y se enamoró también de la línea de Nazca, ¿sí? Maria Reich es la que dice que era un gran calendario astronómico agrícola, un gran calendario astronómico agrícola, para poder calcular la época de la siembra, para poder calcular la época de la cosecha, para poder calcular las estaciones. Eso es lo que decía Maria Reich. Pero repito, no está 100% comprobado. Vamos a la pregunta número 7. 6 sería la clave Maria Reich. 7. Según la alemana Maria Reich, las líneas de Nazca fueron trazadas con un alto nivel de conocimientos. ¿Qué tipo de conocimientos? Profe, arquitectónicos. No puede ser arquitectónicos porque eso no es arquitectura. No es una construcción tangible. ¿Ya? O sea, en realidad no es un monumento, un templo, es simplemente un trazado. Estos trazados se hacen con conocimientos matemáticos. Entonces, la pregunta número 7, conocimientos matemáticos. Para poder trazar con maestría estas líneas que son geométricas. Por supuesto que las líneas más conocidas son los animales, como el mono, la araña, la ballena, el colibrí, pero en realidad las líneas más largas son las líneas geométricas que cruzan todas estas figuras. Bueno, entonces se necesitó una gran habilidad, conocimientos matemáticos. El suelo de esa zona es un suelo con pequeñas piedras que están bien endurecidas y que no, el viento, que es escaso también, el viento no logra arrastrar ese tipo de suelo. Repito, es un suelo bastante duro, pero ellos lo que hicieron fue hacer una especie de surco de unos 30 centímetros de ancho, 40 centímetros de ancho, y así lograron garantizar que se pueda ver la parte más clara que está debajo de esa capita dura, esa arena blanda, más clara, es lo que hace ver estas enormes líneas de Nazca. Pregunta número 7. La alemana Maria Reich hablaba de grandes conocimientos matemáticos. Finalmente, hablemos un poco de los Tiahuanaco. Recuerda que es una cultura que estuvo alrededor del lago Titicaca. Es una cultura que va a dominar más tiempo. Cuando cayó Moche, cuando cayó Nazca, ellos todavía continuaron un tiempo subsistiendo. ¿Ya? Tiene templos impresionantes como el templo de Carasasaya. Ahí se puede ver que pese a los terremotos que han pasado, las piedras de los principales muros no se han separado. La pregunta es ¿por qué no se han separado? ¿Qué técnica utilizaban para poder garantizar la construcción de sus enormes paredes de piedra? Utilizaban la técnica de amarrarlo, entre comillas, por dentro. Hacían un orificio y ahí ponían entre dos piedras una grapa de bronce. Y estas grapas de metal hacían que la piedra no se pueda separar a menos que se rompa el metal, lo cual era sumamente complicado que se vaya a romper el metal. Bueno chicos, la pregunta número 8, la clave sería dado. Espero que les hayan ido bien en esta evaluación. Les mando un abrazo bastante y nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Ya? Cuídense chicos.